¿Me escuchan ahí? Sí, doctora. Ah, ¿qué tal? Buenos días. Disculpen, pero se habían olvidado de conectarnos. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más porque seguramente más de uno habrá pensado que no había reunión. Y después les voy a pedir sí que silencien sus micrófonos porque si no se escuchan todos los ruidos de fondo. Mientras tanto les recuerdo que tienen que entregar el trabajo de competencia. Lo entregaron casi todos, pero bueno, así yo lo corrijo. A ver, pantalla completa. Ahí estamos. Bien. Bien. Era muy sencillo el examen, el trabajo práctico era muy sencillo. Les voy contando mientras tanto que esta mañana estaba escuchando en televisión, yo estoy anotando los nombres de ustedes, después voy a intentar hacer esto que me dijeron de copiar la lista de los participantes y copiarlo en una... Acá hay una Claudia Marcela, pero no me aparece el apellido. En el chat, ponémelo. Claudia Josefina Bermúdez, o Josefa Bermúdez. Hay una Claudia Marcela, no sé qué apellido tenés. No me anda la cámara de la computadora. Sí, eso les iba a pedir también que por favor me conecten las cámaras. Mastrangelo. No, les decía que esta mañana estaba escuchando en televisión esto de la coparticipación y fíjense, esto les viene bien a ustedes. em, está la reta diciendo que va a iniciar una acción contra la nación, o sea, la ciudad contra la nación, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de competencia es esa? ¿Alguno sabe? Porque Federal, él doctora. dice, es federal, muy bien. Y además, ¿qué más? Él dice que va a ir a la corte. Sí, porque es Exclusiva. originaria. Muy bien, porque es competencia originaria, porque acuérdense cuando vimos competencia federal, nosotros dijimos que la competencia federal está enumerada en el 116 del Código de la de la Constitución de la Nación, el 116. Y a continuación, el 117 dice cuáles son Sí. las causas que son de competencia originaria de la Corte. Y todas aquellas causas que sean contra una provincia o interpuestas por una provincia van a ser competencia originaria de la Corte. Por eso es que hablan que van a iniciar una causa ante la Corte, porque es competencia originaria de la Corte. A ver, estoy anotando los nombres. A Robledo, ¿cómo le...? Pero no se la ve a usted. ¿Cómo? Buen día, doctora. Bueno, Ah, no se me ve. Bueno, no pierden nada, chicos. Ahora me fijo. Esperen que voy a anotar los nombres que me quedan y ya me fijo, que no sé, debo tener apagado algo. Ochoa, Bermúdez, Silvia Jiménez, que te tuve en el cuatrimestre anterior, Silvia, pero no, ahora se me fue. Pero no cursaste con nosotros. A ver, algunos me salen con el nombre solamente. Bueno, después cualquier cosa yo paso lista y ustedes me dicen quiénes me faltan. Bien, ustedes dicen que no me ven. A ver, vamos a ver. Ah, tienen razón, no me ven. Acá estoy, a ver ahora. Ah, ahora sí. No sé por qué porque yo no toqué nada. Bueno, vamos a empezar un poquito con la clase de hoy.
Les dije entonces que hoy tienen todo el día de hoy para los que no alcanzaron a entregar el trabajo práctico. La semana que viene lo vamos a corregir en clase. Yo les expliqué a ustedes que si bien no van con nota numérica, van con una nota conceptual. ¿Por qué? Porque nosotros, después de evaluarlos en el primer parcial, si les falta un puntito para subirles y para poder aprobarlos, tenemos en cuenta cómo les fue en los prácticos. Por eso es muy importante que los presenten. Obviamente no podemos sancionarlos si no lo hacen, pero eso se toma en cuenta para abajo, digamos, ¿no es cierto? Bueno, y ahora voy a empezar con compartir pantalla. Y ahora empieza el lío mío, ¿entienden? A ver, unidad temática, esta no es. ¿Dónde está? Esta no. A ver, esta debe ser. Sí. A ver si la ven. Ahí está. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Desde el principio. Ténganme paciencia porque yo en estas cosas soy novata, así que... A ver. Vamos a ir. Ahí me ven. ¿Lo ven bien, no? Lo único que no puedo es que la vean entera. Eso es algo que no sé cómo se hace porque me aparecen otras cosas acá. Pero bueno, lo ven, ¿no es cierto? Díganme que sí, alguno. Sí, profe. Sí, sí. Ah, Sí. bueno. Bueno, la unidad temática 4. La unidad temática 4 es la que habla de la demanda, ¿no es cierto? Y los requisitos de la demanda, en fin. Yo acá, cuando dice demandas, palabras previas, esto es estos gritos que escuchan es mi nieta que anoche se quedó a dormir, disculpen. Cuando descubra que estoy encerrada acá va a empezar a golpear la puerta. Estas palabras previas que figuran aquí son tomadas de un artículo del doctor Falcón, que es un procesalista muy conocido, que ejerce la profesión. Nosotros en la cátedra tenemos gente que trabaja en el Poder Judicial, pero también colegas, abogados en ejercicio de la profesión. Y a Profe, nosotros nos interesa mucho ver la... disculpe que la Sí. interrumpa. Hay chicos que están diciendo que están esperando para entrar a la clase, que tienen que aceptarlos. Pero yo no soy la que lo manda, no soy la hospedadora, ¿eh? Tienen que hablar con el centro. Yo no sé cómo, si alguno me explica cómo hacer para aceptarlo, yo los acepto, pero no, yo no soy la hospedadora, así que no lo sé. Díganle que hablen con los chicos del centro. Bueno, sigamos. Entonces, como les decía, estas son palabras tomadas de un libro del doctor Falcón que dice cómo hacer una demanda, porque a uno lo vienen a consultar, un cliente viene porque tiene, por ejemplo, que iniciar un juicio de escrituración o un desalojo. Y ustedes dicen, sí, pero caramba, en el Código Procesal ni en los manuales de derecho procesal no me enseñan cómo hacer una demanda, no lo van a encontrar en los libros. Y ustedes se van a encontrar con una persona que les empieza a contar toda una situación problemática y ustedes van a decir, ¿de dónde arranco? ¿Cómo arranco? ¿Qué le tengo que preguntar? Porque ustedes van a ver que los abogados somos un poco psicólogos. Cuando la gente viene, se siente y nos empiezan a contar toda su historia de vida, que en realidad a los fines del juicio de escrituración no tiene ninguna importancia. Pero bueno, uno tiene que tener el suficiente tacto como para escucharlos y después ir conduciendo la conversación para poder ver cuál es el problema, cuáles son los hechos que yo voy a tener que volcar en la demanda y qué prueba me van a llevar, porque la prueba no la puedo inventar, me la tiene que acercar el cliente. Entonces, Falcón nos dice que ustedes tienen que reunirse con el cliente, dejar que el cliente exponga los hechos. Yo les digo particularmente lo que hago, además de escucharlos, es decirles que después me hagan como una nota, como una carta, y que me expongan todo. Y les explico por qué hago esto. Un poco porque a veces en la conversación uno se olvida, más allá que se tome nota de lo que está diciendo, uno se puede olvidar o puede no entenderle bien. Y por otro lado, porque el día de mañana, si a ustedes algo les sale mal por culpa de los hechos que el cliente no les contó, ustedes tienen la prueba por escrito que estos fueron los hechos que el cliente les expuso. Por supuesto que ustedes tienen que tener la habilidad como para poder sonsacarle al cliente
los hechos que él a lo mejor conoce y no se da cuenta de la importancia que tienen y por eso no se los cuenta. O sea, esto uno lo va aprendiendo con los años, ¿no es cierto? Pero yo les sugiero que hagan eso, que le pidan al cliente que les exponga todo por escrito. Entonces ustedes se lo guardan eso. Y por otro lado, después también tienen que ir viendo qué prueba les puede acercar el cliente, porque obviamente los documentos los tiene el cliente, los testigos los conoce el cliente. Ustedes pueden pedirles algún otro tipo de instrumento o documento que no sea escrito, en fin, o algún tipo de hecho que a ustedes les sirva para conectarlo con una prueba, ¿no es cierto? Para decir, no, a mí me conviene ofrecer este tipo de prueba y no la otra. Pero todos esos elementos se los tiene que brindar el cliente, y la propia experiencia. Una cosa que dice Falcón acá, no lo alcanzo a leer, pero debe decir acá, dice, una vez obtenidos estos elementos, o sea, los hechos y la prueba, ustedes no le tienen que decir al cliente, que esto es muy común, bueno, déjemelo que lo voy a estudiar y le contesto, porque eso significa inseguridad. Ustedes están demostrando que no están seguros y no se pueden animar a adelantar una opinión. ¿Me siguen? Entonces, lo que hay que hacer, salvo que es un tema complejísimo de derecho que lo tengan que estudiar, pero como en líneas generales eso no pasa, lo que vienen siempre son cuestiones que uno de entrada ya sabe hacer el diagnóstico. Ustedes le tienen que decir, bueno, mire, tenemos ciertas probabilidades de ganarlo o de perderlo, pero nunca asegurar que van a ganar o que van a perder. Sobre todo nunca aseguren que van a ganar, porque a veces las cosas no salen como uno quiere, y si ustedes le prometieron al cliente que le van a ganar el asunto, después tienen un flor de problema. Sobre todo porque ahora no es como antes, que la gente creía en los abogados como palabra santa. Esto ya no sucede, porque ustedes se van a dar cuenta cuando los vienen a consultar que han estado hablando con otro colega. ¿Por qué se dan cuenta? Porque emplean términos jurídicos que la persona que no es letrada no tiene por qué conocer, con lo cual quiere decir que han estado consultando a otro colega. Por eso les digo, nunca le mientan al cliente, porque no solo que la mentira tiene patas cortas, sino que ahora los clientes consultan a más de un abogado. Bueno, estas son palabras previas que son buenos consejos para una persona que recién inicia y que los están en el libro de Falcón. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo hago acá para salir? Porque me sale una cosa que no sé qué es. A ver, no. Acá están esperando, acá dice, están esperando. A ver, yo voy a poner invitar, capaz que tengo suerte y los invito. No, toqué cualquier cosa, bueno, vamos a ver. Concepto de demanda. Acá tenemos, a la izquierda de la pantalla hay dos definiciones de Carlo Carli y de Alsina, que son dos procesalistas que han abordado mucho el tema este. Y por el otro lado, en el margen derecho, están lo que a mí me interesa que ustedes recuerden, los dos conceptos que engloba el término de demanda, que es un acto de iniciación por un lado del proceso, y por el otro que es una declaración de voluntad del justiciable. Esto es lo importante. Ustedes con la demanda lo primero que hacen es iniciar el proceso, y además la demanda es una declaración de voluntad de que dirigida al órgano jurisdiccional para que me abra la instancia, para que me escuche. Esto es lo importante del concepto de demanda. Nosotros normalmente no tomamos nunca conceptos, A ver qué pasó acá. Ahí está. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres conceptos, entre acción, demanda y pretensión? A mí me gusta decir, cuando hablo de acción, que ustedes lo vieron en elementos o en teoría general, que la acción es como si ustedes fueran el referee de un partido y ponen la pelota en el medio y dan la patada inicial. Esta es la acción. Es poner en funcionamiento el mecanismo jurisdiccional. Decirle al juez, señor juez, quiero que usted me escuche. Es poner en funcionamiento. La demanda es la forma que le damos a nuestra pretensión. Es la exteriorización. Y la pretensión es la declaración de voluntad por la cual se pide al órgano que se pronuncie. Un ejemplo de pretensión: yo le pido al juez que me escriture mi departamento, o le pido al juez que me desaloje mi departamento, o le pido al juez que lo condene al demandado a pagarme. Es la declaración de voluntad.
Esto de be different fue un lapsus. Estaba probando cómo copiar y pegar dibujitos, como verán. ¿Qué recaudos debe cumplir una demanda? Acá está el señor pensando. A ver, sí, está bien. Requisitos formales están en el... Ahora vamos a ver todos los requisitos formales y después vamos a pasar a los fiscales y a los previsionales. Este es muy completo. ¿Por qué? Porque yo lo hice cuando todavía no dábamos clases Zoom. Prácticamente el cuatrimestre anterior yo di muy pocas clases Zoom, entonces lo que hice fue hacer PowerPoint con todo el contenido. Por eso van a ver que están muy completos. Normalmente los PowerPoint no son así, son simplemente los temas, pero no está todo el contenido. Estos tienen contenido. Entonces, ¿dónde están los recaudos formales de una demanda? Por un lado en el 330 del Código Procesal y por el otro en la 2514, que es una acordada, que ahora está completada con, creo que el número es 3886, que la subió el doctor Escoles la semana pasada, que se refiere a presentaciones, porque esto ha ido cambiando. Lo importante es que la demanda tiene que ser un acto escrito. La tinta negra o azul, ya no existe el azul, porque como se hace por computadora es todo negro. Tiene que tener la firma, si no tiene la firma, el juzgado se la va a devolver. Tiene que estar obviamente en idioma nacional y tiene que contener un sumario. ¿Qué es un sumario? Un sumario es un resumen que se pone arriba de la demanda, donde dice el nombre y el apellido del actor, el nombre y el apellido del demandado, el objeto de juicio, o sea, si es una escrituración, si es un cobro de pesos, una sucesión. La documentación tiene que detallar cuál es la documentación, y en el caso de que tenga monto, también, y por supuesto si están pidiendo alguna cautelar para que el juzgado lo provea con rapidez. Acá dice que hay 6 en la sala de espera, lo que pasa es que ya les digo, yo no los puedo, no sé cómo aceptarlos, porque no soy la hospedadora. Si alguno me puede dar una mano, se lo agradezco. Profe. Sí. Profe, ahí en la lista de participantes dice que Marcela Jiménez es el host. ¿Debería ella aceptar o negar? Ah, No sé quién es. que soy yo, pero soy Usted, yo, claro. Marcela Jiménez. No decía, ¿Pero va, dónde? bueno, pues estaba cortito. Sí, ahí, No, no, y sí, porque me han cambiado el apellido en la facultad. Lo que pasa es que no encuentro participantes acá yo. Ah, acá arriba. A ver. ¿Y estamos qué todos tengo? Yo aprendiendo. ya estoy en participantes. ¿Y qué te...? Sí, y dice, 6 personas están esperando. ¿Admitir todo? ¿Será esto? ¿Será? Probemos. Sí, es A ese, ver. es ese. A ver. Es bueno esto, ¿eh? Estoy aprendiendo. Ahí, me parece que ahí entraron. Bueno, corto el micrófono. Sí, parece que sí. Bueno, buenísimo. Gracias, Mariano, como siempre sos mi ayuda. Bueno, estábamos entonces en la demanda, bien. Claro, esto está cambiando un poco ahora porque con el tema de la virtualidad y de la pandemia, yo les expliqué que ahora estamos ingresando las demandas en forma virtual, electrónica, no las estamos presentando en papel. Lo que no se sabe si cuando termine la pandemia vamos a volver al formato papel y la vamos a tener que presentar por receptoría. Por eso cuando yo les suba el material van a ver que hay un formulario, que es el formulario que se acompaña junto con el escrito de demanda. Y en este formulario, que es el del artículo 51, ustedes les piden un montón de datos que tienen que llenar, que tienen que ver con el tipo de demanda, con el actor, con el demandado, y tienen que acompañar obviamente también la prueba documental en original y en copia para traslado. Esto no está pasando ahora, ¿por qué? Porque nosotros ahora estamos digitalizando la documental y el escrito de demanda también, estamos digitalizando todo. Lo que no sabemos en qué va a terminar esto, porque ¿por qué se pide o se pedía por escrito la demanda y la copia de los documentos? Porque el traslado de la demanda se hace en soporte papel. Es uno de los supuestos que está exceptuado de la notificación electrónica, porque como les dije la semana pasada, mal podemos notificar nosotros al demandado a un domicilio electrónico que no tiene todavía constituido porque nunca se presentó. Entonces, por eso es que se hacía la demanda en papel y se acompañaba al juzgado las copias. Después nosotros hacíamos la cédula, la mandábamos. ¿Hola?
Silencien los Hola, micrófonos. No le iba a hacer una consulta. Hacémela dale, porque sabés que te escucho mal, decime. Bueno, después la hago entonces, no hay problema. No te escucho, ¿sabes? No te escucho, no. Vamos a seguir y en todo caso después hacemos las preguntas por el chat, porque no te escucho. Bien, sigamos. A ver. El contenido extrínseco de la demanda. Creo que no me pasé ninguno, ¿no? No. Estamos siempre en los recaudos formales. ¿Qué tiene que contener una demanda? Ustedes lo van a encontrar en el 330, básicamente. Tenemos que individualizar las partes, tenemos que individualizar el objeto litigioso, tenemos que exponer adecuadamente los hechos, el derecho y el petitorio. Ya vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Las partes. Esto es muy importante, por eso yo lo usé por separado. Ustedes van a ver que el 330 dicen que tienen que individualizar al actor y al demandado. Al actor tienen que denunciar el domicilio real, es muy importante, tienen que constituir el procesal y el electrónico. Y ahora se ha agregado el WhatsApp, pero obviamente el WhatsApp del abogado, ¿no? El demandado, ustedes tienen que denunciar los datos que tienen. Muchas veces no sabemos ni quién es el demandado o no conocemos el domicilio. Nosotros tenemos que denunciar lo más que podamos para poder ubicarlo. Porque además nosotros somos actores, somos responsables por la notificación, por ejemplo, a un domicilio falso. Entonces es importante que ustedes denuncien en la demanda todos los datos que tengan del demandado para poder ubicarlos. Si no se puede ubicar, ustedes ya lo van a ver, hay unas diligencias que están previstas en el 145, que son las diligencias que se hacen para poder ubicar al demandado o para poder ubicar al domicilio del demandado. Eso lo vamos a ver más adelante, no voy a perder tiempo ahora. Justificación de personería, dice acá, porque ustedes saben que nosotros nos podemos presentar como apoderados, pero también nos podemos presentar como patrocinantes, ¿no es cierto? Cuando nos presentamos como apoderados, estamos ejerciendo la representación voluntaria, que la van a ver más abajo. Cuando nos presentamos por derecho propio y en representación legal de alguien, por ejemplo, los padres, en representación de los menores, o los tutores en representación de sus pupilos, o los curadores, tenemos que acompañar los instrumentos que acrediten esta representación legal. Entonces el padre se va a presentar como representante legal y con el patrocinio letrado de alguien, o puede directamente conferirle poder al abogado para que actúe como apoderado. Vamos a la representación legal primero. Tenemos los padres, tutores y curadores, las sociedades y las personas jurídicas. ¿Cómo acreditan la representación legal? Con los estatutos y con la designación de autoridades. Una sociedad anónima tiene que acompañar el estatuto, donde se constituyó la sociedad, y el acta de asamblea donde se designó al representante legal. Cualquier tipo de persona jurídica es lo mismo. Los administradores judiciales, muchas veces hay un administrador judicial, por ejemplo, en un consorcio, porque ha habido problemas, y entonces se designa provisoriamente un administrador judicial. Bueno, ¿cómo acredita la representación legal este administrador? Con el testimonio de la designación y de la aceptación, ambas cosas, de la designación y de la aceptación. En el caso del administrador del sucesorio es igual. Solamente en caso de urgencia puede presentarse y acompañar después. El administrador del sucesorio en realidad no es el representante legal. Esto es una confusión que hay. Muchas veces se piensa que el administrador del sucesorio tiene facultades para iniciar los procesos, y no es así. El administrador del sucesorio lo puede hacer solamente en casos de urgencia, o cuando tiene la autorización de todos los herederos. Pero si no, quienes tienen que iniciar las acciones son los herederos, no el administrador. El administrador está para las cuestiones de administración. Por ejemplo, si hubiera que desalojar, sí, porque es un acto de administración. Pero si tiene que iniciar, por ejemplo, una acción reivindicatoria, tiene que contar, o por ejemplo una acción de escrituración, mejor,
que la reivindicatoria, una acción de escrituración tiene que contar con la autorización de todos los herederos, si no son los herederos los que la tienen que iniciar, porque el administrador solamente está capacitado o facultado para actos de administración. Bien, acá en rojito van a ver que dice todos excepto los padres deben adjuntar la documentación, porque el 46 del Código Procesal faculta a los padres a presentarse en representación de sus hijos sin acompañar las partidas que acrediten que son los padres. Es una excepción, salvo que el juez lo pida. Si el juez se lo exige, entonces sí tiene que acompañar la partida. Esto en cuanto a representación legal. ¿Y representación convencional cuál es? Y bueno, la representación convencional somos nosotros, somos los abogados. Tenemos que acompañar el instrumento de poder. Seguramente alguno me va a preguntar, pero ¿qué es lo que pasa después de la reforma al Código Civil? Porque la reforma al Código Civil estableció que el mandato, digamos, no está entre los actos jurídicos que tienen que ser redactados por escritura pública. Esto se eliminó. Entonces, ahora empezó la discusión, pero si el Código Civil no me exige una forma determinada para el mandato, ¿por qué el Código Procesal me exige que yo acompañe el poder, que tiene que ser hecho por escritura pública? Bueno, hubo toda una gran discusión. En la actualidad, la Cámara de Mar del Plata establece que rige el Código Procesal. Entonces yo, apoderada para acreditar que soy representante voluntaria de alguien, tengo que acompañar el poder. Hay otras jurisdicciones que dicen que no es necesario acompañar el poder, pero por ahora en Mar del Plata se está pidiendo. En los procesos de menor cuantía también está previsto en el Código, en el 46, si yo inicio un juicio de poco valor, puedo pedir al juzgado que me labren un acta donde viene mi cliente y me apodera. Lo hago en el juzgado, no tengo que ir a un escribano, me lo hace el juzgado. Ahora, con esto de la pandemia no es posible, ¿no? Patrocinio letrado. El patrocinante letrado no es parte ni representante. Esto a ustedes les va a servir, ahora ya medio tarde, pero cuando yo les hice una pregunta en el práctico sobre excusación, o sobre recusación, perdón, y la mayoría pisaron el palito. ¿Por qué? No me acuerdo yo cuál era el inciso, pero era un caso en el que no era posible recusar, porque que era el abogado, no me acuerdo cómo era el caso, pero lo cierto es que el abogado no es parte, y el inciso que se aplicaba ahí era para la parte. O sea, era la parte la que estaba en relación con el juez y que se podía invocar esta causal. No era el abogado. No me acuerdo cuál era el ejemplo, pero no era posible recusarlo porque era una causal que afectaba al abogado y no a la parte. Entonces, retomando, patrocinio letrado no es parte ni representante, es un asistente técnico. Por eso hay que presentarse por derecho propio, la parte tiene que presentarse por derecho propio, y los escritos más importantes los tiene que firmar la parte. Ahora vamos a ver más adelante cómo está funcionando en la actualidad, porque antes, ¿qué es lo que hacíamos? Le hacíamos firmar al abogado el escrito por derecho propio, nosotros le poníamos nuestra firma, lo escaneábamos, lo presentábamos en el juzgado, le ponían el cargo, y cuando llegábamos al estudio, lo teníamos que escanear y mandarlo electrónicamente. Pero ahora, como no están recibiendo a la gente, no están recibiendo, en los tribunales las mesas de entradas están con la persiana baja, ¿qué se hace? Le hacemos firmar el escrito igual a la parte y lo mandamos escaneado. Si el juzgado tuviera dudas de que le truchamos, por ejemplo, la firma, nos va a exigir que lo llevemos. Pero en principio ahora lo estamos mandando escaneado. Lo cierto es que cuando se actúa por derecho propio, en la mayoría de las cuestiones importantes que ya vamos a ver en otra filmina, la parte tiene que firmar el escrito, y ustedes al lado.
Fíjense el artículo 56, ¿qué dice? Los jueces no pueden proveer ningún escrito. Fíjense los escritos que se enumeran acá, son todos escritos donde se controvierte el derecho. En esos escritos, sí o sí, la parte tiene que firmar, cuando actúa por derecho propio, ¿no? Demanda, excepciones, contestación, alegatos, bueno, no lo voy a leer pues muy largo. Acá está lo que les decía antes, estos escritos que llevan la firma de la parte y del letrado deben presentarse en papel y luego enviarse escaneado electrónicamente. Esto es lo que dice esta acordada. ¿Qué puede hacer el cliente sin la firma del abogado? Bueno, puede presentar escritos de mero trámite. Ustedes me dirán, ¿qué es mero trámite? Bueno, después vamos a ver qué es mero trámite, pero les adelanto, puede ser, por ejemplo, un escrito de préstamo, o un escrito de desparalización, o algún escrito para activar el proceso, para impulsar, para evitar que me declaren la caducidad. ¿Qué actos? Bueno, más o menos lo vimos. ¿Cuáles son los que requieren la firma de la parte? La demanda, todo lo que tenga que ver con cuestiones en que se controviertan derechos, las contestaciones. Esto es todo lo que requiere. ¿Qué otras cosas no? Bueno, todo lo que tenga que ver con el objeto litigioso, si yo desisto, me allano, si yo efectúo una transacción, una conciliación, todo tiene que ser firmado por el abogado. Los que requieren poder especial, y tienen que ser firmados por la parte, ¿no es cierto? Formulación de posiciones, interposiciones, bueno, todo lo que tenga que ver con controversia de derechos tiene que ir firmado por el abogado y obviamente por la parte también, ¿no? ¿Qué puede hacer la parte sin firma del letrado patrocinante? Puede pedir medidas precautorias. Ustedes cuando lean bien las filminas van a ver que por un lado yo les digo que para poder pedir cautelares tiene que estar firmado por el abogado y acá les estoy diciendo que no. No, no es que me contradiga. Acá solamente cuestiones urgentes. Si por ejemplo, vamos a ver, en un tema de familia, mi marido me está rompiendo la cabeza a patadas. Yo me presento en el tribunal de familia y sin firma de letrado y pido la exclusión del hogar, porque me está matando. ¿Me siguen? En este caso podría llegar a admitirse. Normalmente los jueces inmediatamente le exigen a la parte que presente la firma de un abogado, pero podría llegar a pedirlo sin firma. Puede contestar cuestiones de carácter personal, pero siempre cuestiones personales, nunca nada que tenga que ver con derecho. Puede recibir cheques, de hecho, las órdenes de pago se libran generalmente si no tiene poder el abogado para percibir, se hacen a nombre de la parte. Puede actuar en la justicia de paz, puede pedir el beneficio de litigar sin gastos también. Pero esto que está en rojito, el juez tiene la facultad de exigirle a la parte que se presente con el abogado. El tema de los procuradores, ya casi no existen procuradores. Ustedes saben que para ser procurador hay que tener todas las codificadas, ¿no es cierto?, aprobadas, y entonces se obtiene un título intermedio que es el título de procurador. ¿Qué pueden hacer? Está en la ley 5177, que es la que regula nuestra profesión. Dice, pueden prescindir de la asistencia letrada cuando sean escritos para activar, acusar rebeldías, apelar, no fundar, apelar, escritos de mero trámite, en los juicios ejecutivos y desalojos cuando no se opongan excepciones, no cuando se trate de hipotecarias y tampoco en audiencias. No se maten por anotarlo porque todo esto yo se los voy a pasar. Esto es muy importante. El artículo 40, no sé por qué no me sale entero, que es el del gestor procesal. Esto sí es un tema importante y es un tema de examen. Muchas veces sucede que nos traen, por ejemplo, para contestar una demanda, para iniciar es más difícil, pero para contestar una demanda, y no nos dan los tiempos para que nos hagan un poder. O el cliente, como me pasa a mí, viven en Buenos Aires, no puede venir a firmar el escrito y se me vence. Entonces me lo manda el asunto y yo invoco el artículo 48 del Código Procesal, 48, que es el que contiene la figura del gestor procesal. ¿Qué es el gestor procesal? Es aquel que se presenta invocando la representación de un tercero, o porque no tiene la representación o porque su poder es insuficiente. Puede ser que el poder que me hayan hecho no contempla específicamente la facultad para iniciar ese tipo de demandas. Entonces yo invoco el 48. Por supuesto que tengo que invocar razones de urgencia, ¿no es cierto? Y además voy a tener que
dentro del plazo que establece la ley, ratificar lo actuado, el cliente tendrá que ratificar lo actuado o me tendrá que mandar un poder. Al presentar el poder, ratifico todo. Acá hay una distinción entre el código de provincia y el código de nación. El código de provincia básicamente tiene 3 distinciones que las tomamos siempre. No se exige acreditar, probar la urgencia, sí la tenemos que invocar, tenemos que decir que por razones de urgencia, pero no la tenemos que probar. Podemos invocar el artículo 48 tantas veces como lo resulte necesario. Y por último tenemos 60 días hábiles para ratificar. En cambio, en el Código de Nación, sí hay que acreditar la urgencia, se puede invocar por única vez y tiene 40 días para ratificar. Este sí que es una pregunta muy, pero muy frecuente en los exámenes. A ver ahí. ¿Qué pasa? Y esto también es importantísimo. Si yo no ratifico o no acompaño el poder dentro de los 60 días, por ejemplo, si litigo en provincia. Va a operar de pleno derecho la sanción. Me van a declarar nulo todo lo actuado por el gestor y encima voy a tener que responder por las costas y los daños que eventualmente pudiera ocasionar. Hay cantidades de fallos sobre este tema porque a veces pasa que se me venció el plazo y yo me avivé, la otra parte no dijo nada y presento un escrito ratificando lo actuado fuera del plazo o acompaño el poder fuera del plazo. No hay tutilla. Me van a declarar de pleno derecho la nulidad de todo lo actuado. Yo después les sugiero que ustedes googleen y van a ver que hay cantidades de fallos, porque esto se plantea permanentemente. Por eso cuando yo les aconsejo, cuando ustedes invoquen o vayan a invocar el 48, traten de tener el escrito de ratifica en la mano cuando invoquen el 48. Yo lo hago siempre, porque ustedes no saben si la parte después se va a arrepentir. No sé si está bien decirlo, pero siempre tienen que, con los clientes, algo que sea un cliente que lo conozcan mucho, siempre tienen que tener cuidado con los clientes, porque el cliente los viene a ver, le dice sí, o lo llama por teléfono y dice, sí, doctora, contésteme la demanda, se la paso por mail, qué sé yo, ustedes de cabeza se meten a contestarla y después resulta que no les ratifican lo actuado. Y ustedes van a responder por las costas y eventualmente por los daños. Entonces, siempre que estén muy seguros, invoquen el 48, y si no, invóquenlo, porque no tienen poder, para ganar tiempo, invóquenlo, pero tengan el escrito de ratifica, de manera que ustedes puedan ratificar lo que hicieron. Este es un consejo, porque no es la primera vez que pasa que les declaran nulo todo lo actuado porque el cliente no les ratificó. Y ya llegamos al punto de la... A ver si... No sé quién sos, pero dale. Robledo. Robledo. Sí. ¿Cómo se computan esos 60 días? Hábiles. Hábiles. 60 días hábiles, perfecto. Desde la presentación. En realidad, les digo, muchas veces los juzgados lo computan desde que lo tienen por presentado. Pero son días hábiles, porque los plazos del derecho procesal son hábiles. Y el código dice de la presentación. Lo que pasa es que ya le digo, hay juzgados que lo toman desde que lo tienen por presentado. Y son días hábiles, Bueno, sigamos. No, por favor. Individualización del objeto litigioso. ¿Qué es el objeto litigioso? La cosa demandada. Es lo que nosotros vamos a reclamar, perdón. Por ejemplo, el cumplimiento de un contrato, la posesión o la tenencia, el cobro de una suma de dinero, la declaratoria de herederos. Esas son las cosas que nosotros vamos a demandar. ¿Por qué dice acá que es relatividad del principio? Porque muchas veces sucede que nosotros no podemos designar con exactitud el objeto litigioso. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer en ese momento, porque va a surgir de la prueba, por ejemplo. Ustedes cuando vean los juicios de daños y perjuicios, que es donde más se ve esto, muchas veces reclamamos el daño por una incapacidad, pero la incapacidad no la tenemos determinada fehacientemente, porque la incapacidad va a surgir ¿de qué? De la prueba. Entonces ponemos esa fórmula de lo que en más o en menos
resulte de la prueba a producirse. Pero sí tienen que poner un monto estimativo, ¿eh? Algo tienen que poner, si es que van a reclamar obviamente un juicio de monto determinado, tienen que poner el monto. A veces, por ejemplo, tenemos cobros de dinero en los que no sabemos ni siquiera la tasa de interés que nos van a aplicar. Entonces nosotros pedimos con más intereses, pero no lo liquidamos, porque lo dejamos para el momento en que se dicte la sentencia. También hay supuestos, que ya lo vamos a ver cuando veamos ampliación de demanda, en los que el monto es provisorio. Por ejemplo, yo inicio una ejecución de alquileres. Bueno, hasta el mes de septiembre el inquilino debe tantos meses, pero como esto va a seguir su curso, yo después voy a ir ampliando la demanda. ¿Por qué? Porque es una obligación de tracto sucesivo, de vencimiento periódico. Entonces, el monto no está exacto en la demanda, yo lo dejo abierto. ¿Me siguen? Y acá en letra de imprenta dice error en la determinación del monto. ¿Por qué? Esto es muy importante. Muchas veces nosotros tipeamos mal y nos equivocamos en el monto y después nos agarramos la cabeza porque nos damos cuenta que nos hemos equivocado, que no le pusimos la coma o que no le pusimos un 0 de más. Bueno, no se asusten, porque si es un error meramente numérico, tenemos todo el juicio, inclusive hasta después de la sentencia, para corregirlo. Obviamente que tiene que ser un error evidente, ¿no es cierto? A mí me pasó una vez que yo demando en dólares y el juzgado me condena en la sentencia en pesos, pone el signo pesos, no el signo dólares. Y yo no me di cuenta en el momento y me quedó firme la sentencia. Yo les digo que lo que transpiré nunca más en la vida volví, porque en el apuro, cuando uno tiene muchos juicios ejecutivos, los mira así nomás, y no me di cuenta que le faltaba el signo de la U adelante. ¿Y qué hice? Presenté un escrito, ya estaba firme, presenté un escrito que decía se consigne. Era un híbrido. Se consigne, no pedía aclaratoria porque ya estaba firme. Y puse que por un error numérico el juzgado había puesto el signo pesos. Y conseguí que me lo cambiara. Pero la realidad que no era un error numérico. Tuve la suerte de... yo esto se los cuento porque el día que ustedes ejerzan, lean todo, y lean y relean. Sobre todo las resoluciones o sentencias que les puedan ocasionar agravios, leanlas de arriba para abajo y de arriba y de atrás para adelante, porque a veces pasan estas cosas y uno no las advierte. Tuve la suerte que tuve un cliente que no se dio cuenta. Bien, acá dice, esto es la claridad en la exposición de los hechos. Acá lo encontré. Acá. Ténganme paciencia. Ahí está, ahí la ven entera. Qué desastre. Bueno, claridad en la exposición de los hechos, por eso acá hay un cerebro. Los hechos son sumamente importantes en una demanda, que ustedes sean claros en lo que quieren decir. ¿Por qué? Primero porque el hecho es el presupuesto de la norma que ustedes están invocando. Si yo no soy clara en los hechos, por ejemplo, el juez puede llegar a interpretar que yo estoy demandando por una locación de servicios, cuando en realidad lo que yo estoy demandando es por una locación de obra. ¿Me siguen? Entonces, yo tengo que aclarar bien los hechos. Hay dos teorías sobre la exposición de los hechos. La de la individualización, que es la que aplican los alemanes. Los alemanes dicen, con que vos me digas cuál es la relación jurídica, es suficiente. En el caso que les puse recién, vos me decís que es una locación de obra y para mí ya está. En cambio, nosotros, nuestro régimen procesal, que tiene su fuente en el derecho español, se rige por la teoría de la sustanciación. Nosotros tenemos que narrar todos los hechos. ¿Por qué? Primero, porque nace la carga del demandado de expedirse sobre esos hechos, reconociéndolos o desconociéndolos. Y acá está la importancia de los hechos en el proceso. Primero, el demandado tiene que negarlos o reconocerlos. El juez solamente va a poder atenerse a los hechos que alegaron las partes, por el principio de congruencia, ¿se acuerdan? Y por último, que esto lo vamos a volver a ver más adelante, el 375, porque la parte tiene la carga de probar los hechos
que son el presupuesto de la norma que están pidiendo que se aplique. Los presupuestos para que el juez diga es una locación de obra o es una locación de servicio. Esto no se preocupen mucho porque lo vamos a ver cuando veamos carga de la prueba. Exposición del derecho. Si bien ustedes conocen el principio de iura novit curia, que dice que el juez es quien califica las partes, las pretensiones de las partes, perdón, ustedes tienen que invocar el derecho porque lo tienen que orientar al juez hacia lo que ustedes quieren, ¿me siguen? Y además porque también sirve para la determinación de la competencia. Muchas veces, si nosotros, acá no existe porque los fueros están unidos, el civil y el comercial, pero en Capital Federal, que están separados, no es lo mismo decir que es un contrato que va bajo la órbita del civil, que es un contrato que puede ser comercial. Y yo, si lo fundo, bueno, ahora el código está unido, pero cuando estábamos con el código de comercio, si yo fundo mi derecho en el código de comercio, le estoy diciendo al juez, yo quiero que sea competente el fuero comercial. Por eso es que es importante también. Es lo que decimos. Miren qué lindo el dibujito. El petitorio. El petitorio es importante porque es donde yo le voy a decir al juez, mira, yo quiero que vos condenes a esto, a esto, a esto y a esto. Y el juez es lo que va a tener que condenar o no. Pero no, si yo no lo puse en el petitorio, salvo que del texto de la demanda se entienda que era una pretensión, el juez tranquilamente me puede decir, vos no me lo pediste, yo no lo considero. Por supuesto que si está en la demanda lo va a considerar. Todo esto que vimos eran recaudos formales. Me estoy apurando porque no voy a terminar. Requisitos fiscales. Bueno, el código de la 15170 es la ley, es la que está en el código fiscal, es la ley que estableció el código fiscal. Y dentro del código fiscal está el impuesto de sellos. Tasa de justicia, 2,2% del monto reclamado. Si es un proceso sin monto, es un monto fijo que se va actualizando permanentemente. Tenemos que pagar la sobretasa, que es el 10% del 2,2%. Y la infracción, que esto es importante, hace solidario al abogado y a la parte. Y por último, los requisitos previsionales y profesionales. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que acompañar con la demanda el pago del bono, que es un bono que ahora se imprime por internet y se paga en cualquier sucursal del BAPRO. Es un bono que va a la caja de abogados, a la caja de previsión. Esto se paga uno por parte, o sea que si después cambian de abogado no se vuelve a pagar el bono, se paga uno solo por parte. Y el anticipo previsional, que es un monto fijo, que después se descuenta de los honorarios del abogado. Bien, esto ahora tenemos que hacer así, y tenemos que salir de esta, y tenemos que ir, ay no, ¿qué hice? Regresar a la reunión, perdonen, a ver. ¿Y acá qué pasó? Me siguen viendo ustedes, soy yo la que no los veo. ¿Me ven, no? ¿Me escuchan? Bueno. Sí, profesora, se escucha. Sí, sí. Entré en pánico porque toqué lo que no tenía que tocar. Bueno, a ver, vamos a ver acá. Bueno, todo entonces. Tienen la desgracia de todo. Este es el segundo punto de la unidad. Después si tienen alguna pregunta me la hacen al final porque ando medio corta de tiempo y tengo que pasar a asistencia. Bien, el punto 2 de la unidad 4. El rechazo in limine de la demanda. Esto a mí me gusta decir para que se acuerden la triple I, no la triple A como fue en otra época, sino la triple I. ¿Cuándo el juez puede rechazar in limine una demanda? ¿Qué quiere decir rechazo in limine? Que recibe la demanda y la rechaza, no ordena el traslado. Tienen la facultad, más que facultad es un deber, que está en el 34 inciso segundo. ¿Cuándo va a rechazar in limine una demanda? Primero, cuando la demanda no se ajusta a las reglas de competencia, o sea, él no es competente. Normalmente en estos casos no la rechaza. Lo que hace es derivarla al juez que considera competente. Pero si, por ejemplo, esto no se da acá porque acá las competencias están unidas, pero si, por ejemplo, fuera una demanda que tiene que ir al laboral, él se va a declarar incompetente,
de oficio se va a declarar incompetente. Esto se ve más en la Nación, donde está el fuero civil y comercial separado, porque es difícil que un abogado se confunda y meta una demanda civil cuando era una causa penal, o una demanda civil cuando es una causa laboral. Es difícil que uno se confunda en eso. Pero en Capital Federal, que los fueros civil y comercial están separados, a veces no es tan claro si es una cuestión civil o comercial. Lo que hace el juez es declararse incompetente y lo reenvía al juez que considera competente, porque lo puede hacer de oficio. Ahora, si es, por ejemplo, una demanda que tiene que tramitar en el fuero federal o en otra provincia, él ahí sí la va a rechazar in limine y va a ordenar el archivo, porque no puede mandarla a otra jurisdicción. Demanda inhábil. La demanda irregular es la que tiene defectos de forma. Acá también lo que hace el juez, en realidad más que rechazarla, es ordenar que se subsane, salvo que el defecto sea tan grosero que no pueda subsanarse. Pero no es el caso. Normalmente los jueces ordenan la subsanación. Y por último, la demanda improponible, que esta sí la va a rechazar, que es cuando el objeto de la demanda es improponible. Por ejemplo, si yo reclamo una deuda por prostitución, por ejemplo, me dedico de mañana doy clases de procesal y de noche me dedico a la vida alegre, y resulta que el cliente no me paga, entonces yo inicio una demanda. Bueno, esta demanda va a ser rechazada porque es improponible. Lo mismo que el ejemplo que dice acá, que es más serio, que es el de los juegos de azar. Ven lo que les digo, frente a la demanda inhábil, el juez se declara incompetente, frente a la irregular ordena subsanar los defectos y la improponible es insanable. Este es otro punto de esta unidad, la demanda y la contestación conjunta. Es posible, muy difícil, pero es posible que las partes no se lleven tan mal y digan, vamos a ganar tiempo y vamos a presentar la demanda y la contestación en forma conjunta. ¿Cómo hacemos? No hay ninguna formalidad. Normalmente se hace primero la demanda con todo el ofrecimiento de prueba y todo lo demás, y después la contestación. Pero no hay ningún precepto legal que diga de esta manera, que se tiene que hacer de esta manera. O sea que se puede hacer en forma escalonada. Es decir, primero yo expongo los hechos y después el demandado, y después ofrezco la prueba y después el demandado. Lo importante para que sea procedente este tipo de demandas es que haya conflicto de intereses. Si ustedes pudieran interactuar conmigo, me preguntarían, como me preguntaban antes, dígame doctora, ¿el famoso divorcio por presentación conjunta es un ejemplo de demanda y contestación conjunta? Y yo les digo no. ¿Por qué? Porque en el divorcio por presentación conjunta hay acuerdo de parte, los dos se presentaban juntos, o se presentan juntos, y piden el divorcio, están de acuerdo, no hay conflicto de intereses. Si hay conflicto de intereses porque no saben quién se va a quedar con los chicos, o por la habitación, por el hogar de la familia, o eventualmente por algún alimento, que ahora ya, bueno, es distinto, o por la compensación, ahí tienen que ir a un proceso contradictorio. Pueden hacerlo por presentación, demanda de presentación y contestación conjunta, pero no es el caso del divorcio por presentación conjunta, porque ahí no hay controversia de intereses. Por supuesto que no se va a poder hacer este tipo de presentación si se trata de pretensiones excluidas, por ejemplo, aquellas donde no es susceptible la transacción. Hay pretensiones donde hay orden público en los que no se permite este tipo de presentaciones. Bien. Efectos de esto es un tema de examen siempre. Efectos de la presentación de la demanda y de la notificación, perdón, de la demanda. Tenemos que distinguirlo en dos grupos, los sustanciales y los procesales. Cuando yo presento la demanda en la receptoría, o bueno, ahora la mando por internet, sobre el derecho se van a producir estos dos efectos. Se interrumpe la prescripción, esto es importantísimo, y se impide la caducidad del derecho. Me voy a detener un segundo en la interrupción de la prescripción porque me interesa, yo creo que lo vieron en elementos, pero me interesa refrescar un concepto. Ustedes saben que hay muchísimas causas que van a mediación previa. Entonces me preguntarán,
doctora, si este juicio de daños primero tiene que pasar por la mediación, ¿cómo juega el tema de la prescripción? Porque yo no puedo meter la demanda sin pasar previamente por la mediación. Bueno, en realidad sí pueden interponer la demanda al solo efecto de interrumpir la prescripción. Pero si ustedes no lo hicieran, el Código Civil ahora y antes la Ley de Mediación de Provincia con su respectivo decreto reglamentario, establecían que la prescripción se suspendía por la mediación. ¿Cómo? Hubo toda una divergencia, pero yo les voy a decir lo que dice el Código Civil. El Código Civil en el 2542, 2542, dice que se suspende el curso de la prescripción desde que se notifica, o desde que la comunicación fehaciente de la audiencia de mediación, o si se celebra la mediación antes de la comunicación. Ahí se suspende la prescripción, 2542, y se reanuda 20 días después de cerrada la mediación. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando ustedes ejerzan la profesión, les van a venir a veces causas que tienen una prescripción muy cortita, y los clientes, como siempre, esperan a último momento. Nunca van a encontrar un cliente previsor, siempre prepárense para lo peor. Entonces, ustedes, yo les sugiero que lo que tienen que hacer es lo siguiente, cuando va a mediación. Presenten la demanda, porque total el juzgado la va a desglosar y la va a guardar, la contraria no la va a ver, y pidan la mediación, porque de esa manera ustedes se garantizan que la tienen interrumpida la prescripción. Porque una cosa es suspensión, ustedes ya lo saben, y otra es interrupción. La suspensión es priva de efectos por ese plazo, pero después se reanuda el cómputo. En cambio, con la interrupción se corta y se borran los efectos de la prescripción corrida con anterioridad. No se asusten si no tomaron nota de esto, porque esto no es más que el 2542 del Código Civil y Comercial. Pero yo quería decírselo Profe, porque sé que siempre me lo preguntan. Profe, nosotros no estamos viendo Sí. ningún power. Estamos con el anterior todavía. No. Sí, estamos con la última imagen que dice muchas gracias y su nombre. Sí, A ver, espérame. Ay, ¿cómo hago? Compartir. A ver, esperen, vamos a ver si puedo salir. Disculpen. Estuve hablando un montón de tiempo al cuente, entonces. A ver, porque yo no sé. Dice su función de compartir está en pausa. ¿Y cómo hago? ¿Reanudar será? Reanudar función. A ver. Ahora cerramos este y abrimos el otro. Ahí. ¿Lo ven? No, profe, seguimos viendo el anterior. Ay, me mata. A ver, esperen, vamos a ver. ¿Qué desea hacer? Salir corriendo quiero, no salir. A ver, espérenme un segundito. Porque yo pongo nueva función, pongo reanudar y me sigue apareciendo la anterior. Y si este lo cierro, ahí aparezco yo. A ver, compartir pantalla, vamos a ver. A ver acá. ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿Lo ven sí, ahora? profe. Ahora sí. Ay, perdón. ¿Cómo no me avisaron antes? Bueno, no sé qué toqué, a ver, bueno, pero esto ya no puedo volver para atrás porque no me alcanza el tiempo. A ver, vamos a ver rapidito. A ver, vamos a ir acá. Miren, acá tienen el rechazo in limine. Después tenemos la demanda y la contestación, las condiciones para que se pueda presentar en forma conjunta y esto. Bueno, no perdimos tanto. Efectos de la presentación. Entonces dijimos, sustanciales, interrumpe la prescripción y además impide la caducidad del derecho, porque hay acciones que tienen, por el Código Civil y Comercial, plazos de caducidad. Por ejemplo, las acciones de familia, el reconocimiento de la paternidad, esos tienen un plazo de caducidad muy breve, y después les caduca el derecho y sonaron. Que no es como la prescripción que se transforma en una obligación, ahora se llama moral, antes se llamaba natural. Efectos procesales. Bueno,
produce la apertura de la instancia. Esto lo vimos cuando vimos el inicio, la definición de demanda. Lo primero que produce la presentación de la demanda es la apertura de la instancia. Fija para el actor la competencia. Si yo presenté la demanda en el fuero civil y comercial, yo le estoy diciendo al juez, usted es competente. Y fija el objeto litigioso. Esto es relativo porque ya vamos a ver que se puede ampliar. ¿Cuáles son los efectos de la notificación de la demanda? Tenemos también sustanciales y procesales. El más importante de los sustanciales, o sea, sobre el derecho de fondo, es que constituye en mora aquellas obligaciones que no lo tenían. Por ejemplo, aquellas que no tenían plazo de vencimiento. Bueno, con la notificación de la demanda yo lo estoy constituyendo en mora al demandado. Ese es el más importante. Y los procesales, para el actor, una vez que notifico la demanda, ya no puedo ni desistirla sin conformidad de la contraria, no puedo, salvo que desista del derecho, ¿no? No puedo ampliar la demanda, no la puedo transformar, y además me voy a responsabilizar por haber denunciado un domicilio falso, o obviamente por los defectos también que pudiera tener la cédula de notificación. No se asusten si no copian, porque está muy completo el Power. Y el demandado, por supuesto, asume la carga de defenderse. Estos son los efectos de la notificación. Bien. Modificaciones de la demanda. Acá yo les pongo, la demanda no es inmutable. ¿Por qué? Porque se puede ampliar o se puede reducir. ¿Hasta qué momento lo acabamos de ver? Hasta el momento en que la notifico. Una vez que la notifico, soné. Pero esto tiene algunas excepciones, que es lo que vimos hace un rato. Yo puedo ampliarla si, por ejemplo, se trata de vencimientos sucesivos. Si yo estoy ejecutando alquileres o estoy ejecutando expensas, puedo ampliar la demanda aún después de notificada. También puedo la fórmula de o en más o en menos, la de los intereses, y también la puedo reducir, porque significa un desistimiento parcial del derecho. Cuando veamos modos anormales de terminación del proceso, vamos a ver que el desistimiento del derecho no necesita la conformidad de la contraria, a diferencia del desistimiento del proceso formulado con posterioridad a la notificación de la demanda, que sí requiere conformidad, porque si el demandado me dice que no, tengo que seguir. Esta filmina les aclaro, no todos los autores están de acuerdo. Esto está tomado del doctor Palacio. Palacio dice que aparte de los supuestos estos de ampliación del monto, tenemos también otros supuestos que son, por ejemplo, la integración de la litis. Ustedes vieron con la doctora Ledesma el litis consorcio necesario, que es aquel que se produce cuando yo necesito que determinados sujetos sean parte del proceso. Porque si no son parte del proceso, no puedo dictar sentencia de mérito. Esto se llama integración de la litis. Yo tengo que integrar la litis con otras personas que no estaban originariamente demandadas. Bueno, Palacio dice que este es un supuesto de ampliación de demanda. El caso de la sucesión, se me murió la parte, tengo que integrar la litis con los herederos. O el caso de la sucesión particular, perdón, universal es la del fallecimiento. La sucesión particular es cuando, por ejemplo, hay una cesión del objeto, una cesión de derechos. Yo, por ejemplo, inicié un cobro de pesos en base a un instrumento, a un instrumento privado, por ejemplo, con firma reconocida, y en el interín se lo cedo a otro. Me quiero sacar este problema encima, entonces yo le cedo los derechos litigiosos. En ese caso hay que integrar al nuevo sujeto, al cesionario, hay que integrarlo. Se aplica el artículo 44. La sustitución es cuando, por ejemplo, yo soy acreedora de una persona que está en proceso, que es actor en otro juicio, y no lo está moviendo. Entonces yo me subrogo en los derechos, porque yo soy acreedora de esa persona. Entonces ejerzo la acción subrogatoria y lo sustituyo. En rojito les puse yo, el cambio de demanda no está permitido en el Código Procesal. Esto quiere decir que yo no puedo cambiar totalmente la demanda. Si yo demandé un interdicto, no puedo cambiar la demanda por reivindicatoria. Tendré que desistir del interdicto y demandar por reivindicatoria. Esto es algo que está en el programa
que son los procesos contra la nación. Ya sabemos que las demandas contra la nación, el juez competente es el juez federal. Yo les puse en rojito acá que previamente hay que ir por la vía administrativa, porque ustedes saben que en principio tenemos que agotar la vía administrativa para poder iniciar las demandas contra la nación, salvo las excepciones que están previstas en la ley, que no las voy a mencionar, pero en general son cuando son cuestiones urgentes, entonces en ese caso uno está liberado de ir por la vía administrativa. El plazo de contestación, fíjense que la nación tiene una prerrogativa que es de 60 días. Esto se regula por el Código de Nación. Y esto es lo importante, las sentencias contra la nación. Las sentencias dictadas contra el Estado Nacional surten el efecto de ser declarativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ejecutar forzosamente al Estado Nacional. Yo no puedo embargar la sede de la FIP o la Casa de Gobierno y ejecutarla, porque son inembargables, porque el Estado, los bienes del Estado Nacional afectados al servicio público son inembargables. Entonces este chico rubiecito se pregunta, ¿cómo cobramos? Con el dedo en la boca. Y alguna manera debemos tener de cobrar, ¿no? ¿Cómo se cobran? Bueno, y acá está la distinción de acuerdo al tipo de obligación que contenga la sentencia. Si es una obligación de hacer, se va a regir por el 513 del Código Procesal de la Nación. Le van a ver que se lo va a condenar a hacer, y si no se puede hacer, se va a resolver en daños y perjuicios. Si es una obligación de no hacer, se va a ordenar que todo vuelva para atrás, y si no se puede, lo mismo, se demanda por daños y perjuicios. Si es una entrega de cosas, se va a ordenar el desapoderamiento, si no se puede, daños y perjuicios. Y lo que nos interesa a nosotros, que es donde más se ve el efecto declarativo de las sentencias contra la nación, es en las obligaciones de dar sumas de dinero. ¿Cómo hacemos si el pobre jubilado tiene que cobrar el retroactivo? Se muere, pero bueno, los herederos lo cobrarán. ¿Cómo se hace? Bueno, ¿por qué les pongo estas leyes yo? Porque para cobrar una suma de dinero contra el Estado, ¿qué dice la ley? Que se va a incluir ese monto en la partida correspondiente incluida dentro del presupuesto, de la ley de presupuesto que se manda todos los años al Congreso. En las leyes de presupuesto hay siempre partidas para pagar los juicios. Esto es lindísimo, es idílico, y uno dice, bueno, maravilloso, me condenaron este año, el presidente o el Poder Ejecutivo va a mandar en la ley de presupuesto mis 200.000 pesos para que yo los cobre el año que viene. Pero cuando salieron estas leyes que están acá, ¿qué fue lo que hizo Menem? Menem lo hizo, no, y hubo otros también. Sacaron las leyes de consolidación de deudas. ¿Qué es esto? Los más grandes saben de qué estoy hablando. Se paga en bonos, no se paga en pesos, se paga en bonos. Entonces a los pobres jubilados, que son los que más conocemos, y también a los proveedores del Estado, ¿por qué no? Hay que decirlo, y a los abogados, les pagaron con bonos. Muchas veces les pagaron con bonos. ¿Por qué les cuento esto? Porque está el caso Furlan. Yo les voy a contar brevemente, porque es muy interesante el caso Furlan. Furlan era un chico de 14 años que se metió a jugar en un predio del Ejército Nacional, con tanta mala suerte que se le cayó una estructura de caños en la cabeza y se lesionó gravemente. Este chico, esto fue, yo tenía anotado por algún lado, ¿en qué año fue? En el año 1988. En el 90, la abogada inicia el juicio de daños y perjuicios contra el Estado Nacional. En el 2000 sale la sentencia, o sea, tardó 10 años. En el 2000 salió la sentencia y en noviembre del 2000 salió la sentencia de Cámara, que quedó firme. ¿Cómo le pagaron a Furlan? Con bonos. Pero el problema es que a Furlan le pagaron, yo lo tenía anotado por acá, le quedó, después que le pagó al abogado, le quedaron 130.000 pesos en bonos, que el pobre papá de Furlan tuvo que ir y venderlos en el mercado, y le pagaron 38.000 pesos.
de 130.000, que eran los bonos nominales, le pagaron 38.000, porque le pagaban a razón del 30 y pico por ciento. Los jubilados hicieron lo mismo. El jubilado no podía esperar 20 años a que esos bonos vencieran para poder rescatarlos. Entonces, ¿qué hacían? Iban y los vendían, y les pagaban 2 mangos con 50. Furlan, pobrecito, terminó muy mal, con una discapacidad del 70%, golpeó a la abuela, intentó suicidarse 2 veces. Bueno, un drama que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso está acá la CADH. Y la Corte dijo que era una vergüenza lo que había demorado el proceso y la forma en que se lo resarció. Entonces ordenó al Estado pagarle como correspondía. Por eso les puse esto, porque es interesante este tema, para que vean cómo se traducen injusticias cuando uno demanda contra el Estado. ¿Se puede demandar a un Estado extranjero? Otra pregunta de ley. En realidad, los Estados extranjeros gozan de inmunidad, y las excepciones están acá. No me da el tiempo para leerlas, pero básicamente es cuando se puede demandar cuando ha sido pactado contractualmente, cuando se trate de causas laborales, de empleados contratados por el Estado. Por ejemplo, si el que cortaba el pasto de la embajada lo despiden, él no va a ir a la embajada al Estado uruguayo a demandar. Puede demandar acá porque es una causa laboral de un hecho ocurrido en la Argentina. Lo mismo los delitos y cuasi delitos cometidos en... Ay, se me esperen, ¿eh? Después, acciones sobre bienes inmuebles radicados en el país. También cuando el Estado extranjero es heredero, pero los bienes están en el país, los bienes inmuebles o las acciones están en el país. Cuando se pactó el arbitraje, en fin, son muchas los supuestos, los pueden leer en la 2488. Bueno, ahora llegó el momento de ver si puedo hacer lo de... tengo que ir a participantes. A ver, vamos a ir acá, a participantes. Y a mí me dijeron que yo tengo que hacer... No, ¿ven? Me dijeron que tengo que seleccionar a todos. Y no los puedo seleccionar. Qué desastre. Bueno, vamos a tomar asistencia rapidito. Yo les digo a quienes alcancé a anotar y ustedes me dicen los que faltan. ¿Por qué no me sale esto? Si pudiera hacerlo venir a mi hijo. Tengo Pablo González o Jiménez. Si está mal me lo dicen, ¿eh? Melanie Carrera, Paula Ciara, Carolina Carrera, creo que me decía, o Melanie Carrera, Josefa, el apellido no sé cuál es, Josefa. ¿Me escuchás, Josefa? A ver, vamos a hacer acá mejor. Vamos a ir para arriba con este. Vamos a hacer así. Voy a tomar nota. Ténganme paciencia. Primero, la tengo a Claudia Díaz. Sí, presente. Josefa Bermúdez. Ah, está Bermúdez. A Bruno Díaz. Bruno Díaz, lo que te habrán cargado, Bruno, y el que te puso, ¿tu papá te mató o era fanático de Batman? Ay, no, doctora, ellos no sabían. Esperen, ¿eh? No sabían que te mataron. Deep. A ver, ya sé. Ahí está. A ver, vamos a ver. No, ven, a mí me dijeron que si yo hago clic acá, puedo copiarlos, pero no puedo. Bueno, Bruno Díaz, que no me acuerdo si era Bruno Díaz, si era Batman o Robin. Eso ya no me acuerdo. Giacometti. Era Batman. Bueno, por lo menos te hicieron de personaje principal. A ver, ay, no hablen porque si hablan se me cambian en el orden. Carla Romero, Daniela Deep, ¿qué dice acá? De Angeli, Emanuel Sánchez, a este chico lo conozco, Panelo, Mancilla, Fernández Ríos, Felicitas, tenemos varios Romeros, no hablen, porque si hablan me cambian. Romero, Río Pedre, Gorostidi, Álvarez, a ver,
Son muchos, ¿eh? Álvarez, me fue Álvarez, ¿dónde estás? Acá. Ripoll, Robledo, Holguín, Fernández, Bermúdez, Frost. Son muchísimos, ¿eh? Gigliotti, ¿qué más? Esquivel, Meana, Cor, ayer di mi ayuda, Moyano, ¿quién más? Mi madre, que son Werner, Di Césare, González, Mastrangelo, Jiménez Nazaret, Jiménez, somos un montón de Jiménez, por eso me dicen Bauer a mí, pero mi papá era Jiménez, mi mamá. Ochoa, Aleto, Mulier, imagínense, Marcela Jiménez deben haber 250.000, como Silvia, estoy tomando a Silvia Jiménez, y Miner. No sé si me quedó alguien más, pero no. Bueno, ¿hay alguno más que me haya quedado que no se escuchó? Pienso Sí, que yo. no, pues estaban. ¿Quién Sofía sos? Rojo. ¿Sofía Rojo? Sí. Ah, no te... ¿Alguien más? Y yo, profe, Virginia. Bueno. Ah, no, tampoco estabas, no me salías ahí. ¿Quién más? Yo, doctora, Cruz Janina. Cruz. Qué raro. ¿Alguna más? Natalia Bueno. González, no estoy segura si me nombra. Bueno, Natalia González, pues puede ser que no, ¿eh? No importa. No sé, tengo que encontrar la manera de poder, de poder imprimir, porque me dijo este chico joven que está con nosotros que si yo marco, los marco a todos, pero yo los marco, pero no, a menos que ponga acá copiar. No, tampoco. No, no me sale nada, no sé, tengo que aprender, son demasiadas cosas para una persona grande. Bueno, chicos, ¿les quedó alguna duda? Ahora sí. Había alguien que me había querido preguntar algo. Bueno, listo. Entonces nos vemos el lunes que viene. Creo que no me olvidé decirles nada. No se olviden de presentarme los trabajos prácticos y la semana que viene los hacemos en clase para que vean en qué se equivocaron. Bueno, ahora sí. Chau, hasta luego a todos. Chao, profe. Ahora tengo que ver cómo Chao, hacer. profe. Chao, hasta luego. Ahora los veo a todos. Saludo a Patricia.